Dios les bendiga. Estamos en la serie El carácter ideal del cristiano. Este tiene algunas características o ingredientes, como usted le quiera llamar, que estamos desarrollando. El de hoy es morir con Cristo. Vamos hacia nuestra introducción, que nos dicen cómo en la vida cristiana no solo se trata de aceptar a Cristo como Salvador, sino de vivir diariamente en consagración. El cristianismo es nuestra participación por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. De este modo llegamos a lograr nuestra victoria sobre el pecado. Dios nos puso legalmente en Cristo y nos ve a través de Él para que seamos afectados positivamente por los resultados de su muerte y resurrección. Gálatas 2:20 nos dice Pablo como con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que darle las gracias al Señor. Primer punto. Morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Resulta imposible morir al pecado y vivir aún en él. Vamos a estar en Romanos capítulo 6 a partir del verso 1 que nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta ¿qué pues diremos? Con la que comienza este verso es la forma literaria con la que Pablo anticipa que va a responder el tema de no abusar de la gracia de Dios. La segunda interrogante es si debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Debemos acaso, fíjese, dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pensando que la gracia de Dios va a abundar a nuestro favor? Pablo ya en Romanos 5:20 había escrito que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Pero algunos, malinterpretando, decían que debían hacer males para que vinieran bienes. Pero en verdad, una conducta así sería una contradicción al Evangelio. Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este verso se convierte en la respuesta a la pregunta del verso 1, donde Pablo nos dice que en ninguna manera debemos pensar que la gracia de Dios es un premio a una conducta pecaminosa. ¿Cómo es posible morir al pecado y vivir aún en él? Esto es contradictorio. Al morir, Cristo murió al pecado que llevó en su cuerpo. Eso significa que nosotros en Cristo hemos muerto también al pecado. Por eso es la declaración de Gálatas 5:20. La recomendación que nos hace 2 de Pedro 3:11 para el creyente es que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Esto porque una conducta de pecado produce culpa, vergüenza y una inquietud de juicio. Punto B. El bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. Seguimos en el verso 3 que nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este verso le hace la pregunta a los creyentes si aún no saben el significado real del bautismo. La ceremonia del bautismo se centra en la muerte de Cristo, en su significado y en su efecto. Esta palabra nos revela
que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos partícipes de su muerte a través de la fe. Aunque el bautismo en agua es una ordenanza que encontramos en Marcos 16:16, no se debe de bautizar a quienes no entienden su significado. El bautismo se le da a personas que voluntariamente han aceptado a Cristo y han renunciado a su antigua manera de vivir. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al decirnos Pablo que somos sepultados juntamente con Cristo, lo que hace es ayudarnos a entender el por qué en la ceremonia del bautismo somos sumergidos en el agua. Esta es una forma simbólica de sepultar nuestra vida pasada de pecado para levantarnos del agua limpios y con una vida libre del poder del pecado, una vida transformada. Segunda de Corintios nos dice en el capítulo 13, 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros o para con nosotros. Este nuevo andar debiera manifestar la gloria y el poder de Dios. Primera pregunta: ¿cuál es la recomendación de Pedro para el creyente? Vamos hacia nuestro segundo punto, que nos dice cómo los cristianos o los creyentes participamos en la semejanza de la resurrección del Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo somos en la de su resurrección. El ser plantados no es un acto imaginario, es más bien la obra de Dios que nos puso en Cristo. En la semejanza de su muerte, Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros morimos hacia nuestra antigua manera de vivir. Y en la semejanza de su resurrección, Él resucitó físicamente y nosotros resucitamos espiritualmente. Tanto el bautismo como la resurrección nos indican una forma de vida distinta, una vida nueva. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al nacer, el pecado de Adán, heredamos el pecado de Adán, y por el pecado la muerte. Por su desobediencia fuimos hechos pecadores, nos dice Romanos 5, los versos 12, 17 y 19. Ahora nuestro viejo hombre, antes de ser cambiado, fue crucificado con Cristo primero, para que el cuerpo pecaminoso, dice, fuera destruido. Fíjese que se insiste en el cuerpo por el papel que éste juega en la satisfacción de los deseos pecaminosos del ser humano. Gálatas 2:20 en su segunda parte dice, fue destruido para que lo que ahora vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Punto B. Al morir con Cristo, viviremos también con Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, nos dice el verso 7. Este verso nos enseña
uno de los resultados más preciosos de participar con Cristo en su muerte. Cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos justifica y tenemos paz para con Él, nos dice Romanos 5:1. Esto es el que ha muerto, y uno que está muerto no puede actuar en la vida diaria. Tomó la decisión de no vivir en el pecado y no disfrutar de pecar. Y estas son evidencias de la debilidad del poder del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso significa que el morir con Cristo es la base de fe para creer que resucitaremos. Esto no se refiere solo a nuestra vida futura en el cielo, sino a un disfrutar diario con Cristo mientras estemos en esta tierra. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Todos los muertos que Cristo resucitó durante su ministerio volvieron a morir. A diferencia de ellos, Cristo resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, nos dice Apocalipsis 1:18, dándonos así la seguridad de si permanecemos en Cristo, disfrutaremos la vida eterna con Él. Segunda pregunta: ¿cuál es la base de fe para creer que resucitaremos? Vamos hacia nuestro tercer punto, que dice: debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando Cristo murió al pecado, murió una vez por todas. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo se ocupó, dice, del pecado de una vez por todas, triunfando así sobre la muerte, y una vez derrotados el pecado y la muerte, pudo vivir para Dios. Con estas experiencias superadas, su vivir para Dios tuvo una nueva perspectiva. Hemos puesto dos, que una está en el Salmo 110:1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también la que está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, en su segunda parte. Si alguno de nosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Él está en este momento dedicado a interceder por cada uno de nosotros. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un nuevo andar será la evidencia que en verdad hemos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El principio de estar muertos al pecado y vivo para Dios en Cristo afectará positivamente nuestro carácter y nuestra conducta. Colosenses 3:1 exhorta a los que han resucitado con Cristo que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo que modele nuestra conducta para que andemos como es digno de Él. Punto B. Debemos de presentar nuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Verso 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es verdad que como hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado. Pero tampoco podemos olvidar que todavía el pecado es una fuerza que se opone a nuestro caminar con Dios. Pablo en este verso da por un hecho que el pecado está íntimamente relacionado con el cuerpo. Así lo enseñó Jesús en Mateo 15:19 cuando dijo que el pecado sale del corazón, pero usa los miembros del cuerpo para su consumación. Tenemos un buen ejemplo en lo que le sucedió a David. Aunque él fue sincero en la fe y conforme al corazón de Dios, nos dice Primera de Samuel 13:14, el pecado lo puso en aprietos y sufrió grandes consecuencias por obedecerlo. Pueden leerlo en 2 de Samuel en los capítulos 11 y 12. Este cuerpo mortal tiende hacia el pecado y la muerte es su consecuencia. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros físicos deben ser como armas o como instrumentos en las manos de Dios, para que a través de ellos Él pueda mostrar su justicia al mundo. Es nuestro deber, en nuestra decisión, consagrarnos al Señor de modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. De lo contrario, el pecado, que es un tirano, reinará en el corazón, y el pecador entregará sus manos, sus pies, sus ojos y su mente a la injusticia. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser instrumentos de justicia para Dios? Reflexión. Este estudio ha sido diseñado para hacernos reflexionar sobre el deber de entregar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor. Vivir para Dios es la fórmula que trae realización y complacencia al alma. Hacer lo contrario al diseño de Dios traerá falta de paz e inestabilidad emocional. Así que podemos escoger. Invitación. Por eso te invito a tener una disposición firme de renunciar a vivir para sí mismo y anhelar ser un instrumento para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, Gálatas 2:20. Próxima semana. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Que Dios los guarde.